Estamos en presencia de las reglas congas de palo monte o palo mayombe, donde el gangulero hace un muñeco con hojas de maíz, al cual llamamos cangri mazango. Estas formas que estamos presentando datan de cientos de años y vamos a representar cómo es que el palero realiza o hace este tipo de muñeco para utilizarlo para lo que él quiera. Lo mismo pueden ser trabajos buenos que trabajos malos, que trabajos de amarre, si es que algunos paleros o ganguleros se dedican a hacerlo. Más bien vamos a enseñarle estos muñecos que hacemos con hojas de maíz para que las mujeres tengan la oportunidad de aprender algo directo en estas manifestaciones. Es cierto que Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe es la fuerza, que es el espíritu que no posee cabeza, que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, Mayombe da el poder para así aprender mucho más sobre esta cultura. Uno de los muñecos más brujos que existen son estos que se hacen con hojas de maíz y que se hace simplemente en unos 10 o 15 minutos. No tenemos que salir a buscar un muñeco, a pesar de que podemos hacer un trabajo con cualquier otro muñeco que vendan en cualquier botánica, pero esto lo vamos a hacer nosotros mismos, delante de ustedes, para que lo aprendan. No estamos haciendo ningún tipo de brujería, simplemente estamos demostrando cómo es que se hace este muñeco tan simple, dando vueltas y haciendo como especie de la cabeza del muñeco. Vamos a ver cómo es que el gangulero trabaja. No cabe duda alguna que existen diferentes formas de trabajar, muñecos que se hacen con la ropa que está sudada la persona, muñecos que se hacen con quimbanza, hierba, pata de gallina, y muñecos que podemos hacer con cangri mazango, con hojas de maíz. Estos son buenos porque los puede doblar, los puede meter o embotellar, y así, embotellándolo, podemos utilizar todo lo que podemos hacer, a echarla dentro de la botella, ya que si es un muñeco de tela, no lo podemos meter dentro de una botella. Sin embargo, este muñeco sí. Se dice que estos son uno de los muñecos más brujos que hacían los africanos en el tiempo de la colonia para hacer trabajo de buena arte o de malas artes, dependiendo para qué usted lo utilice. Podemos ver claramente cómo ha hecho como especie de la cabeza. Y ahora vamos a poner las manos y así, con esta simpleza, vamos nosotros todos a aprender cómo hacer un muñeco que verdaderamente es el que se usa en las reglas congas del palo mayombe. Estos muñecos datan de cientos de años atrás y los paleros siempre lo han mantenido en un tabú. Muchos lo saben hacer, otros lo desconocen cómo hacerlo, pero nosotros se los vamos a enseñar. Ustedes saben que el Tata Iraca siempre trata de que ustedes aprendan, y esa es la forma más importante, poder ver cómo lo hace y así estar, como decimos, aprendiendo sobre esta cultura. Los trabajos utilizados por el gangulero con espejo también juegan una parte importante en los trabajos que se mantienen en un tabú y que mucha gente o muchas personas, muchos ganguleros desconocen. Ya vemos cómo está poniendo las manos
del muñeco y así vamos a tener la idea precisa de cómo poderlo hacer y ustedes lo pueden practicar en hacerlos también. Ahora vamos a hacer los pies, tan simple como eso. Un muñeco que va a estar representado totalmente por Cubayende, San Lázaro, ya que la hoja de maíz pertenece a San Lázaro, a Cubayende o Tatapanzua como lo conocen otros. No estamos haciendo ningún tipo de brujería, estamos presentando nada más la forma artesanal que tiene el palero al producir cualquier trabajo que lo va a estar, como decimos, fortificando en el término de otro modo de hacer estos trabajos es encima de un espejo. Se dice que si lo hace encima de un espejo le va a dar vida y va a poseerse de espíritus este muñeco. Siempre he tratado de que las personas aprendan de un modo sencillo y a la vez pueden darse cuenta cómo verdaderamente trabaja un gangulero. Los muñecos estos no tienes que hacerlo delante de la enganga, lo haces donde quieras, en la mesa de tu casa, en el butacón, donde tú quieras hacerlo. Simplemente tiene que llevar los pasos que son tan sencillos que lo puede aprender cualquiera solo de verlo una sola vez. Yo creo que siempre es menester saber cómo el gangulero trabaja y los muñecos que podemos utilizar cuando trabajamos tiempo Congo de Entambatilanga. Ya tenemos el muñeco hecho, tan sencillo como eso. Amarramos las puntas de la representación de las manos con hilo. Los paleros utilizan hilo de colores. Pueden utilizar hilo amarillo, hilo rojo, hilo negro, hilo blanco. Muchos fundamentos como las vainas de framboyán van echadas a ser y entizadas en hilos de colores. Por eso demostramos a ustedes con gran sencillez cómo es que podemos hacer un muñeco sin tenerlo que ir a comprar y cómo este muñeco va a representar para los espíritus algo más fundamental que un muñeco común que usted compre en cualquier sitio. Muchas de estas hojas son dejadas en la enganga, recogiendo así las corrientes de los espíritus y mantenidas todo el tiempo en todas estas hojas o cangre mazango como es conocido. Cuando amarramos la mamba ciré también con mazango, especie de un tamal, en canga, amarrar las cuatro esquinas, lo hacemos con el maíz. Las hojas del maíz son utilizadas mucho por los ganguleros y esto nos va a enseñar una cosa más que no sabíamos y que lo vamos a demostrar para conocimiento de los amigos y de los enemigos, para conocimiento de todas las personas. Cuando ustedes presenten un trabajo delante de cualquier persona, puede darse cuenta esa persona que usted está haciendo un trabajo de Tambatilanga del tiempo Congo. Yo siempre he tratado por todos los medios de que ustedes aprendan, hace como especie de un cinturón con un ojal para así dar vuelta a la cintura del muñeco.
Si ahora usted fuera a comprar un muñeco de esto, quizás le hubiese salido por 4 o 5 dólares, o en otro sitio, en otro país, no sé por cuánto pudiera salir, pero este es el verdadero muñeco que se utiliza, el verdadero muñeco brujo que se utiliza cuando se va a hacer un trabajo a cualquier persona, si lo vas a hacer bueno o si lo vas a hacer malo. Simple, con un poco de hilo, con una tijera y, y con hojas de maíz en cangre, en canga o en cangre y mazango, va a poder hacer este muñeco. Ya tenemos hecho el muñeco tan simple como lo que usted puede ver aquí. Este muñeco lo podemos embotellar, podemos echar todo lo que necesitamos, si es para hacer malas artes, utilizando tierra de bibijagua, utilizando escorpiones, utilizando tierra del cementerio, podemos embotellar a la persona y de esa forma vamos a poder realizar un verdadero trabajo en presencia de todos los espíritus. Ahora sellamos las partes que representan las manos con un poco de cera de la vela, de la empemba. El palero es artesano. El palero hace todo tipo de fundamentos. Claro, si su padrino se lo enseñó, pero muchos de estos padrinos no saben hacer nada de esto. Y esto ahora ya ustedes lo van a poder saber por vida. Van a poder todo el tiempo. Claro que ustedes deberían, antes de hacer el muñeco, siempre hay que mojar la hoja de cangre y mazango. Lo mismo con aguardiente, que en agua, que echándole humo de tabaco. Pero como nosotros no estamos realmente haciendo ninguna brujería, simplemente estamos dando los pasos artesanales que existen, que también vamos a dar cómo construir el garabato con cascabeles, que hay quien me lo ha pedido, pero no ha llegado el momento todavía hay que buscar las cosas para poderlo hacer. Y eso lleva su tiempo. Ahumamos un poco con la vela el rostro para darle un poco de vida. Esto se puede utilizar, se puede hacer encima de un espejo donde se va a estar transmitiendo el poder del espacio celestial, donde viven los empungos y donde viven los enfuiri, donde viven las deidades y viven los espíritus. Está la tierra, está el mar, la tierra y el espacio celestial, donde viven, como dicen, los espíritus. Podemos ver al hombre que tiene un pene y a la mujer representada de esta manera para conocimiento de todo. Podemos ver cómo podemos hacer un muñeco para hacer un tipo de amarre. Yo no me dedico a hacer ningún tipo de amarre, pero hay quien se dedica a hacer amarre siendo palero y bueno, aquí puede tener la oportunidad de aprenderlo. Dos muñecos que solo van a ser unos muñecos brujos donde los espíritus van a estar muy contentos que ustedes lo hagan. Un salam aleikum para todos los tata, tataditas, ya y en y que Sambiampungo, Cutare todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy.